Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes una lectura en la que estuve meditando este fin de semana y la encontramos en el primer libro de Samuel en el capítulo 30. En esta lectura vemos a David que estaba del lado de los filisteos, iba a ir a pelear con el rey de los filisteos contra el pueblo de Israel. Pero el rey de los filisteos y los filisteos desconfiaron un poco de David y le dijeron que no, que se devolviera a su campamento. Él tenía un campamento en una ciudad llamada Ciclag. Cuando él regresa a la ciudad que se llama Ciclag, estaba con sus 600 hombres que lo acompañaban, se encuentra con que habían pasado por ahí los amalacitas y habían arrasado con su campamento. Se habían llevado cautivas a las mujeres, a los hijos, todo lo que poseían se lo habían llevado y habían quemado la ciudad. Entonces David se encuentra con un panorama bastante difícil, bastante incomprensible por qué estaba sucediendo esta situación en su vida. Pienso que a veces llegan situaciones a nuestra vida que no lo entendemos, ¿cierto? Que no comprendemos por qué están ahí. Y dice que lo querían, incluso sus mismos guerreros que lo acompañaban querían apedrearlo, porque decían que había sido por causa de David. Y David registra la palabra en este capítulo, en la primera de Samuel capítulo 30. Dice que David se fortaleció en Dios. Es decir, David posiblemente tuvo que haber orado, clamado, llorado, preguntado a Dios muchas cosas, pero dice la palabra que se fortaleció. O sea, ese momento difícil de su vida, en vez de alejarlo de Dios, en vez de recriminarle a Dios, en vez de cuestionar a Dios, lo que hizo fue que se acercó en humildad y se fortaleció en la presencia de Dios. Y después de esto registra la palabra que él llamó al sacerdote y oraron a Dios para preguntarle si él podía ir detrás de sus enemigos y recuperar lo que tenía. Y Dios le responde que sí, que fuera y que iba a recuperar. Posteriormente David sale, los persigue y recupera todo, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo lo que había perdido e incluso recoge lo que ellos tenían también. Entonces registra la palabra que el botín fue muy grande, lo que él recuperó más lo que le quitó a los que le habían quitado lo suyo. Y lo que me impresiona de esta palabra es que la reacción de David. Siempre me impresionó cuando leí este capítulo la reacción de David. Una de las cosas que veo es que David estaba muerto a su voluntad. David, a pesar del dolor que podía estar viviendo, no hizo lo que él quería hacer, que era salir corriendo detrás de aquellos que le habían quitado lo que le era de él. David no hizo eso. David fue a la presencia de Dios. Y lo que más me impresiona es que David lo que hizo no lo hizo movido por la rabia, ni por el dolor, ni por el resentimiento, ni por el rencor, sino que hizo lo que Dios le dijo. Él fue y le preguntó a Dios si podía ir detrás de sus enemigos. Él no salió corriendo, no respondió de la misma forma en que los enemigos hicieron con él. Entonces esto me impresiona mucho porque cuando alguien nos hace algo a nosotros, nos quita algo, nos lastima, nos ofende, nos agrede, normalmente nosotros como seres humanos tendemos a hacer lo mismo, tendemos a devolver lo mismo que hizo por nosotros o a molestarnos, a disgustarnos, le quitamos el habla, lo apartamos de nuestro círculo, lo bloqueamos en las redes. ¿Por qué? Porque esa persona me hizo algo. Y fíjense que David no hizo eso. Eso me impresionó mucho, ver esta lectura con ojos nuevos, en el sentido de que David, a pesar del dolor que tenía, de lo que le habían hecho, David no sale corriendo, sino que va a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿y si Dios le hubiera dicho que no? ¿Qué hubiese pasado? Yo pienso que David estaba tan fortalecido en Dios en ese momento que se hubiese quedado tranquilo, hubiera dejado las cosas como estaban o hubiera ido a buscar más a Dios en ese momento. Y es lo que quiero compartir con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la reacción cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos lastima, nos agrede, nos insulta, nos ofende? Cuando alguien hace algo en contra de nosotros, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Vamos y oramos y nos fortalecemos en Dios para que nos dé la sabiduría de cómo actuar, o reaccionamos de la misma forma como hicieron con nosotros. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros medite en su corazón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? Cuando alguien hace algo en contra de nosotros. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy, en esta vitamina de amor,
te construya, edifique y te ayude en este caminar que tenemos con el Señor. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.